Soy Carlos Reich y te invito a que me acompañes a surfear por los salmos. Comenzamos en este día con el Salmo 55, un salmo que fue escrito también por el dulce cantor de Israel, el rey David, y que dice así en sus versículos 1 y 2. Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. La alabanza y la adoración, los salmos, recordemos que son música, son alabanzas y adoraciones. Por lo tanto, debemos hablar de la alabanza y la adoración. Muchas veces pensamos de una manera muy sencilla. La alabanza es la música más rápida, las canciones más rápidas que cantamos en la iglesia, y si son más lentas son adoración. Y esa es una manera reduccionista de decir esto, porque la alabanza y la adoración no se divide en sí por el ritmo que tenga, si más brioso o más lento, sino que hay distintas alabanzas y adoraciones. Y aquí vemos un ejemplo de ella, donde es una oración cantada. Esta no es una alabanza ni una adoración, sino que por lo menos en esta parte encontramos que esta es una oración expresada a Dios, en este caso mediante un cántico, en la cual le pide a Dios que lo escuche en su oración. Por eso digo que es una oración. Y le pide que no se esconda de su súplica. Obviamente Dios no se esconde, sino que es una forma poética de decirle. Recordemos que Dios es espíritu. Y muchas veces, para que nosotros podamos entender y comprender algunas cosas de Dios, le damos una forma como si fuese un ser humano. Dios no se puede esconder nunca, jamás, porque Él lo abarca todo y lo llena todo. Y porque su oído está atento, Él es omnipresente. Por lo tanto, el hecho de esconderse es algo que Dios es incapaz de esconderse por su propia naturaleza. Simplemente está manifestando lo que muchas veces podemos encontrar en seres humanos, que el ser humano muchas veces cuando alguien es reiterativo buscas evitarlo. Bueno, más que esconder, nosotros diríamos, no evites escucharme, diríamos hoy en día. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. Aquí habla de clamor y de estar conmovido. El Señor dijo, clama a mí y yo responderé. Y hay momentos en la vida donde nos toca clamar. Clamar es más que orar. Es una oración donde está volcada nuestra alma y donde la expresamos con todo nuestro ser. No solamente con nuestros labios, sino con todo el corazón y nuestro cuerpo vibrando, porque cuando dicen me conmuevo, todo el ser se conmueve. Eso implica que, o nos muestra que David en ese momento, el motivo, la motivación de esta oración cantada era uno de los tantos momentos de su vida donde vivió persecución, dolor, aflicción. Y esa situación muchas veces nos puede llevar a una oración y a conmovernos.
A veces dentro del mundo cristiano es verdad que no todos somos iguales, pero muchas veces pensamos, y hay gente que critica a aquellos que son más emotivos. Y vemos en la iglesia gente orando, gente que es más emotiva, más expresiva. Y hay gente que no la entiende, no la comprende. Y lo tratan en algunos casos de actitudes carnales. Es verdad que en algunos casos hay actitudes carnales. Pero en este caso habla de clamor y de estar conmovidos. De hecho, la Biblia dice que Jesús se conmovió en su interior. Es parte de nuestra naturaleza conmovernos. Hay veces que la gente se conmueve por lo malo, pero nuestro espíritu conmovernos en compasión por otro, por el dolor de otro, conmovernos por la misericordia de Dios, conmovernos por el amor de Dios. Sí, muchas veces somos o deberíamos estar conmovidos. Cuando alguien no está conmovido, qué peligroso que es. No quiere decir que si uno se conmueve es mejor o peor que otros. Simplemente estoy hablando de que esos sentimientos de dolor, de aflicción, estar conmovidos, es parte de la naturaleza humana, porque fueron puestos por Dios. Dios nos creó con esos sentimientos. Y que muchas veces afloran en medio de nuestra oración, porque volcamos nuestro corazón delante de Dios. Jeremías decía, mis entrañas se conmueven las fibras de mi corazón. Jesucristo fue conmovido, que lloró por su amigo Lázaro. Ana se conmovió orando de tal manera que la confundieron con una borracha. El ser conmovidos es parte de nuestra naturaleza humana. Y cuando oramos, si bien es verdad que no debemos pensar que a Dios lo conmovemos solamente por el hecho de derramar alguna lágrima, hay una cultura en algunos sitios, por ejemplo en España, de pensar que si antes se moría una persona y no tenía suficientemente gente que lo llore de buena manera, no iba a descansar en paz. Por eso se contrataban las plañideras. Y hay gente que tiene esa capacidad de fingir estar conmovidos y llorar, pero eso no conmueve a Dios, porque Dios no mira eso, mira el corazón. A Dios lo conmueve cuando alguien está conmovido de corazón. Y cuando nos conmovemos delante de Dios, Dios escucha la oración de su pueblo. Señor, Él es mi Dios.
continuamos con este Salmo 55, donde veíamos que esta era una oración cantada al Señor, donde David hablaba que él se conmovía delante de Dios y clamaba. Y en el versículo 3 nos cuenta la motivación. ¿Qué lo llevó a esa situación? Y la motivación era que a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Esa era la situación que estaba viviendo David y que lo conmovía tan, pero tan profundamente. Escuchar la voz del enemigo. Cuando el enemigo te hace escuchar la voz es para hacerte temblar, para mentirte, para amedrentarte. Es como cuando Nehemías estaba reconstruyendo Jerusalén y mientras trabajaban se acercaba a Sanbalat, Tobías, Gesem el árabe, el amonita, y comenzaban a hablar cosas de manera de minar la confianza de Nehemías y el pueblo todo. El propósito de que te haga el enemigo oír su voz es minar tu fe, minar tu confianza y así frenar la obra, así frenar lo que Dios quiere hacer. El segundo motivo es por la opresión del enemigo, porque primero te habla, después te oprime, hay opresión. El enemigo quiere oprimirnos de tal manera de desalentarnos y hacernos retroceder. El tercer punto dice, porque sobre mí echaron iniquidad. Iniquidad es una gran maldad. Y muchas veces el enemigo, para desalentarnos, frenarnos, lo que hace es una gran maldad, hacernos sufrir una gran maldad. Es como cuando a Job estuvo sufriendo el perder la enfermedad, el perder, su familia, el perder la fortuna, el perder tantas cosas. Y la gran maldad fue decirle, reniega de Dios y muérete. Hay una gran maldad con la cual el enemigo quiere hacernos retroceder. Y por último, dice, y con furor me persiguen, la persecución, con furor. Y esta es la que estaba viviendo David, que estaba siendo perseguido por Saúl y por su ejército. Él se estaba escondiendo de cueva en cueva, de pueblo en pueblo, buscando quien le dé refugio. Hasta con los filisteos fue a parar y a morar. Porque verdaderamente David supo lo que es la persecución. Y esos eran motivos de aflicción. Por lo tanto, que nadie nos juzgue por conmovernos cuando vivimos momentos de aflicción. Ni tampoco juzguemos a nadie, simplemente sostengámoslos en oración. Y hoy somos nosotros los que te decimos a ti, nada te turbe. Si no es molestia para usted, abraza al que está a tu lado, abrázalo, corre, abrázalo. Y dígale en el oído, venga lo que venga, no te turbes. Cuando toda gota esperanza se termine y te sientas solo y triste, cántalo conmigo, todo el mundo dice, sin fuerzas para continuar. Cuando miras al cielo buscando un alivio, oye, vaya a tu soledad,
enfermedad, no sabes qué hacer. Oigan, pastores, iglesia, pero en esos momentos todo el mundo ya no hay por qué llorar, ya no hay por qué llorar, solo repites la canción. Cántalo conmigo que veo gente envuelta en el espíritu ahí. Pero en esos, cántalo, levanta tus manos al cielo, ya no hay por qué llorar, solo repites la canción. Nada te turbe, todo se pasa, Dios nunca cambia. Quien a Dios tiene, 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 quien a Dios tiene. Nada, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios nunca cambia. La paciencia todo lo alcanza, solo Dios basta. Hay cosas, dígalo, hay cosas que en la vida no entiendes, que no caben en tu mente. Tienes que llorar, dígalo conmigo. Tienes que orar y buscar una explicación para tu situación y tu preocupación. Tú no sabes qué hacer. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Embellezar de todo el mundo conmigo. Pero en esos momentos, todo el mundo con las manos arriba, levántala bien altas al cielo. Ya no hay por qué llorar, solo repites la canción. Dame los coros conmigo, dice. Pero en esos, porque levanta tus manos al cielo, ya no hay por qué llorar, solo repite. Y esta mujer me dijo una frase, y ahora yo y ella se la decimos a ustedes en esta noche. Nada, nada te turbe, nada te espante, nada te espante, todo se pasa, Dios nunca cambia. Quien a Dios tiene, 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 quien a Dios tiene. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios nunca cambia. La paciencia todo lo alcanza, solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta. Oiga.